¿Qué tal, amigos? Los pasados días 25 al 28 de abril, un centenar de personas de 32 países europeos, representando a 58 entidades que integran Eurodiaconía, se reunieron en Helsinki, en Finlandia, bajo el lema Horizontes de Esperanza, construyendo una Europa de confianza, solidaridad y diversidad a través del trabajo diacónico. Entre esas entidades asistentes estuvo Diaconía España, la entidad que aglutina y coordina la acción social de las iglesias protestantes y evangélicas de España. El encuentro estuvo organizado por Diaconess Fund, una fundación que trabaja desde hace 155 años por la defensa de los derechos de las personas más vulnerables. Y para conocer más detalles acerca de esta importantísima reunión internacional, tenemos hoy con nosotros a Conchi Rodríguez. Ella es directora general de Diaconía España y a quien ya damos la más cordial bienvenida. Hola, Conchi, gracias por estar con nosotros aquí en la Actualidad Evangélica. Hola Jorge, un placer como siempre. Muy bien, lo primero que quería preguntarte para nuestra audiencia, que puedan no conocer exactamente, ¿cuál es el vínculo de Diaconía España con Eurodiaconía? ¿Es un vínculo, digamos, de miembros de pleno derecho? ¿Estáis en calidad de observadores? ¿Desde cuándo participa Diaconía España en este tipo de encuentros? Bueno, somos miembros de pleno derecho. Yo llegué trabajando ya en diaconía en el 14 y yo creo que antes ya estábamos. Y además estamos participando activamente en las reuniones que se hacen anuales y en los grupos de trabajo en los que participamos, pues desde más o menos esa fecha. O sea que Mm. sí, mucho tiempo. Sí, casi 10 años por lo menos o más. Exacto. Eh, Muy bien. Y sabes que hoy, 9 de mayo, se celebra el Día de Europa. Sí. Eh, Esta efemérides en memoria de la Declaración Schuman, publicada en París en 1950, hace 73 años hoy, y que puso los cimientos de la Unión Europea. Te pregunto desde tu punto de vista como coordinadora, como directora general de Diaconía España y miembro de Eurodiaconía, ¿qué importancia tiene la cooperación de las diaconías europeas? Bueno, como todo lo que signifique cooperación, creo que es bueno, es necesario, es imprescindible. Creo que el Parlamento Europeo y la Unión Europea cada vez están más abiertos a este tipo de relaciones y cooperación y en ese sentido Eurodiaconía hace un gran trabajo también de lobby, de asesor y poner en la agenda de Europa lo que estamos haciendo a nivel de entidades evangélicas en el ámbito de la acción social. Por eso es imprescindible que colaboremos entre las diferentes diaconías europeas. Eh, Toda cooperación también no está exenta de dificultades, no solamente por barreras idiomáticas, que quizás es lo de menos, sino culturales. Cuando se habla de que somos una Europa a dos velocidades, yo diría que a más de dos velocidades. Y esto también se refleja en el ámbito de la acción social, que no está igualmente desarrollada en unos países que en otros. Ujú. Precisamente por eso la cooperación es importante porque es un aprendizaje mutuo de las experiencias, de cómo han combatido a veces en sus países para poder llegar a tener una presencia y una relevancia y poder también, bueno, pues denunciar y poner el foco en aquellas cosas que se necesita hacer y que nosotros estamos haciendo y evidentemente también como entidades con un trasfondo cristiano como somos. Ujú. Así que yo considero que es vital, aun con esas diferencias que a veces tenemos que nos hacen ir pues a diferentes ritmos, ¿no? Entre otras cosas porque hay desafíos comunes, ¿no? Por ejemplo, una de las actuaciones de Diaconía España más destacadas en estos últimos años es la acogida a refugiados procedentes de Siria, de Ucrania, de Afganistán incluso, ¿no? Y, Sí. y eso tiene que ver con una coordinación a nivel europeo. Es fundamental que ante esos desafíos haya una colaboración y una coordinación también, ¿no? Exactamente. De hecho, uno de los talleres que tuvimos en esta conferencia fue por Polonia y para poner en manifiesto, o sea, poner de manifiesto la necesidad que sigue habiendo de estar preparados para poder atender este tipo de emergencias de Ujú. personas que huyen de sus países por conflictos y que, bueno, esta vez nos tocó muy de cerca con Ucrania, pero bueno, igualmente, aunque sean otros países más lejanos como Claro. Afganistán, como has dicho, ¿no? Entonces, poder saber
qué es lo que se está haciendo, cómo cooperar, de qué manera podemos unirnos. Bueno, cómo estamos luchando también en nuestros países con las diferentes regulaciones que hay, Mm. leyes frente a la acogida de refugiados. Creo que es vital y muy importante bueno, pues para avanzar en el trabajo más efectivo con estos colectivos y especialmente con colectivos que vienen huyendo de guerras, que por desgracia estamos viendo que no van a parar y que van a continuar, ¿no? El lema de este encuentro de los días 25 al 28 de abril, del que estamos hablando, de Eurodiaconía en Helsinki, en Finlandia, era Horizontes de Esperanza, construyendo una Europa de confianza, solidaridad y diversidad a través del trabajo social diacónico. ¿Cuáles son los desafíos para este Horizonte de Esperanza? ¿Qué retos ocupan y preocupan a las diaconías evangélicas europeas principalmente? Bueno, pues no voy a decir nada que no sea, bueno, muy evidente, ¿no? Pero bueno, estuvimos hablando, sobre todo especialmente aquí, acerca bueno, la importancia de no olvidarnos que estamos trabajando con colectivos vulnerables, sí, con colectivos que muchas veces no son autóctonos y propios del país en el que están, pero que no debemos de olvidarnos acerca de lo importante que es tratarles con respeto como ciudadanos, defendiendo los derechos humanos que todos tienen independientemente de dónde vienes y sobre todo esto que hablamos muchas veces de si estás en una situación administrativa regular o no en el país, algo que nos preocupa mucho y que ocurre prácticamente en todos los países. Mm. También se habló acerca de la importancia de poder tener recursos adecuados de calidad y bueno, también la adecuación de estos recursos a las Mm. personas, poniéndolas en el centro. O sea, no solamente Mm. pensando que nosotros trabajamos por ellos y para ellos, sino que ellos también tienen que participar y tienen que decir lo que necesitan. Hablamos, por supuesto, de la importancia de la cooperación, como hemos Mm. estado comentando. Y luego también un tema que fue central es visibilizar nuestra acción social desde nuestro testimonio como Mm. entidades cristianas y como entidades protestantes dentro, porque ahí también hay, en una de los países está Cáritas, Mm. ¿vale? O sea, que no solamente somos entidades protestantes y también el protestantismo en Europa, dependiendo de qué país, es más parecido al nuestro o Mm. más ecuménico y eso también a tener en cuenta. Pero bueno, que lo que hacemos lo hacemos porque tenemos unos valores detrás Mm. que están basados en nuestro seguimiento a Jesús y eso lo pusimos muy de relieve y en valor. Diaconía España no solo asistió a este encuentro, sino que tuvo una participación activa. Participó con una ponencia titulada Desmontando mitos para una real y efectiva inclusión de las personas migrantes y refugiadas. ¿Cuáles son algunos de esos mitos, si lo pudieras resumir brevemente? Pues hombre, uno de ellos es que claramente evidente son diferentes a nosotros, con costumbres distintas que chocan a las nuestras y que por el simple hecho de ser diferentes, pues les tratamos también de una manera diferente. Tenemos prejuicios, estereotipos que hacen que nuestra relación con ellos el concepto que tenemos de ellos nuble nuestra vista y los veamos ya con esas gafas, ¿no? También, evidentemente, lo hemos dicho muchas veces, a veces hay una idea de que nos quitan, ¿no? Cuando realmente lo que tenemos que hacer es pensar en todo lo que aportan y la riqueza también que aportan. Bueno, pues también hay otra cosa que desmontar que tiene que ver con que no se integran y es por culpa suya, cuando esto no es así. Y de ahí la vinculación al taller que nosotros presentamos, que era un taller con un proyecto que hacemos en Diaconía, que es de mentoring. Es decir, un proyecto en el cual están participando voluntarios que acompañan a estas personas en su proceso de integración, además de Mm. las ayudas que puedan tener o que les podamos facilitar, pero no conocen la cultura, no conocen las costumbres, no conocen los recursos a los que tienen derecho. Y está siendo un proyecto muy bonito en el que participan algunas personas que han sido migrantes, por ejemplo, refugiadas o en esa situación de necesidad, que acompañan a otros porque son las personas quizás más idóneas, ¿no?
mm. Y fue algo que realmente les gustó muchísimo el taller que dimos, precisamente por eso, ¿no? Por hablar de estos temas y por esta solución o este proyecto que estamos desarrollando que les pareció muy, muy útil. Sin duda, la integración es uno de los grandes retos a nivel europeo, no solo por las resistencias y las voces que surgen a veces, eh, digamos, dando aire a los prejuicios y a la ignorancia y a la desinformación. Y qué importante es que desde las diaconías europeas se trabaje también en esa sensibilización, ¿no? Porque siempre que hablamos de integración, se piensa en que las personas que vienen de fuera se tienen que integrar y nunca en que los países de acogida también tienen que integrarse o convertirse en integradores. Exacto. Pues es un trabajo de doble vía, ¿no? Doble bien. Eh, una pregunta. Has hablado de cooperación. Eh, Me pregunto si las diaconías europeas tienen una agenda común propia. Sabemos que las diaconías trabajan siguiendo también de alguna manera las directrices europeas, la Agenda 2030 en algún sentido, en algunos términos y tal, pero ¿tienen las diaconías europeas una agenda común propia o están trabajando en ello? Bueno, lo primero que se empezó a desarrollar fue el crear como grupos por colectivos de atención que puedan ser aquellos con los que se está trabajando en cada país. Entonces, bueno, pues hay, por ejemplo, atención a refugiados, a personas migrantes, a población gitana, a personas en situación de pobreza extrema. Entonces, dentro de la agenda está que los miembros seamos miembros activos, que participemos, no solamente para poder recibir, sino para aportar. Y de hecho, estos talleres se van haciendo de manera rotativa en los países. En Diaconía hemos albergado ya 3 o 4 de estos eventos. Porque realmente esto es algo importante que está en la agenda de Diaconía. Luego también estamos organizados por territorios, que eso también ayuda mucho, por lo que he dicho antes de una Europa a diferentes velocidades. No es lo mismo y queda totalmente evidente, palpable, aunque lo sepamos a nivel teórico cuando vas a una reunión como esta, el trabajo de las diaconías en el norte de Europa, en el centro de Claro. Europa, en el este de Europa, que en el sur de Europa. Mm, Entonces, estamos organizados por territorios y ahora, bueno, ya estaba antes la plataforma que llamamos, las llamamos plataformas, la plataforma latina, mm, pero ahora se ha vuelto otra vez a reactivar, en la que estamos de momento Portugal, España, Francia e Italia, mm. precisamente organizadas por territorios para que nuestro trabajo, nuestras propuestas y el compartir situaciones sea más similar y por tanto más efectiva a la hora de poder ver cómo podemos trabajar juntos, ¿no? Y luego otra cosa que también está en la agenda de Diaconía es la búsqueda de financiación de la Unión Mm, Europea y para ello se promueve, a ver, son proyectos que hay en la Unión Europea, formes parte de Eurodiaconía o no, ¿no? Que mm. es presentar proyectos con varios países, varios socios, dependiendo del colectivo al cual quieres trabajar. Y se está animando desde Diaconía a que, evidentemente, esto se haga también entre nuestras entidades y se nos está interconectando. Y esto es Mm. algo también muy importante que está en la agenda. Luego hay otro tipo de trabajo, como he dicho antes, que es la de dentro del Parlamento Europeo, de la Unión Europea y de la Comisión Europea sobre todo, poder trabajar acerca de aquellos temas que queramos llevar y tratar y sobre los que queramos ejercer, pues eso, una presión o una información. Y, por ejemplo, el del tráfico o la trata, perdón, de mujeres con fines de Mm. explotación sexual es algo que está empezando a ponerse ya ahí bueno, pues en la luz y en la agenda, porque realmente es algo muy importante. Que saben que algunos países estamos trabajando, y sobre todo España, y que bueno, pues tenemos ahí el deseo y la posibilidad de poder trabajar directamente y dentro de la Comisión Europea. Esa era una de las preguntas que iba a hacerte, me la has Sí, contestado. Porque me parece muy importante que justamente, ¿no? En esa labor de concienciación, de sensibilización sobre problemas sociales de las entidades que desde una cosmovisión cristiana
pero que están a pie de calle trabajando con las personas más vulnerables en situaciones críticas, como es el tráfico de mujeres víctimas de explotación sexual o de refugiados, inmigrantes, las personas más necesitadas, pues llevar esa voz al Parlamento Europeo, ¿no? Existe ese, digamos, ese canal de comunicación para llevar una voz, una opinión, digamos, incluso una reivindicación en un momento dado, ¿no? Exacto. Hombre, sobre todo es un papel que desarrolla de manera activa, porque además creo que es miembro asesor, Eurodiaconía directamente. Pero sí que es cierto que hemos recibido invitaciones y este año hemos tenido hace poco una para poder asistir y poder estar y sobre todo si eres una persona especialista en el tema y para poder poner en la Comisión Europea ese foco, ¿no? Entonces sí que lo hace como una parte fundamental del trabajo que tiene Eurodiaconía, que además recibe financiación prácticamente al completo, bueno, excepto las cuotas de sus miembros de la Unión Europea para poder trabajar, porque valora la Unión Europea este trabajo. Y sí, sí que se está haciendo, liderada siempre y acompañada siempre de Eurodiaconía, pero que lo abre al resto de miembros dependiendo de los temas que se quieran trabajar. Me contabas antes de empezar la entrevista fuera de las cámaras que, bueno, siendo esta una reunión muy especial porque coincidía la conferencia anual y también la Asamblea General de Eurodiaconía, hay otras reuniones a lo largo del año que se realizan, a veces sobre temáticas concretas, ¿no? Y talleres y formación, etcétera, en las que Diaconía España también participa activamente. Qué importante que se hable de esto y te agradezco la oportunidad de poder contarlo de esta manera a nuestra audiencia, porque a veces prevalece, y lo sabes bien, aquí en España, sobre todo los medios españoles, una desinformación acerca de quiénes somos los evangélicos, cuál es nuestra vocación y todo lo que tiene que ver con no solo con nuestra historia, sino también con el presente, ¿no? Lo que hacemos para ayudar a las personas más necesitadas. Así que me parece muy importante y creo que deberíamos, como te lo decía también, contar un poco más, con más frecuencia este tipo de actuaciones. Así que ya te voy emplazando ya para otra próxima ocasión, pero quería terminar preguntándote o dándote la oportunidad de que nos cuentes algo que haya quedado en el tintero, quizá algún asunto, anécdota o reflexión que quieras destacar de este encuentro. Pues hombre, como anécdota te diré que he venido muy impactada, aunque ya te he dicho que, a ver, lo sabemos a nivel general por lo que oímos a veces en la televisión y en las noticias del diferente desarrollo de la acción social dependiendo, y de la acción social me refiero evangélica, dependiendo de los países. Pero bueno, fueron las personas que asistieron, por ejemplo, que hubo 2 políticos a los que se les invitó, una de ellas se presentaba a las elecciones al día siguiente, el impacto que tienen en estos países del norte la comunidad evangélica cristiana protestante. Bueno, hablabas antes de la diaconía, la Fundación Diaconía allí en Finlandia. Y como anécdota te diré que fue impresionante ver cómo una de las noches nos dieron una recepción y cenamos en el ayuntamiento de Helsinki. Y yo decía, no os imaginamos, con una recepción en el Ayuntamiento de Madrid. Bueno, pero es que al día siguiente tuvimos otra de las cenas, porque estuvimos 3 días, fuimos al Museo Nacional y cerraron el museo para nosotros en una sala espectacular con unos frescos que estábamos viendo en el techo impresionantes y nos hicieron una recepción formal y yo decía, no me imagino hacer esto en el Museo del Prado. Bueno, pues en ese nivel está, ¿no? Y bueno, realmente, o sea, evidentemente esto te sorprende y dices, madre mía, pero bueno, pues es eso, que funcionamos de manera distinta y que precisamente eso yo creo que como reflexión y que era el lema de la conferencia, la esperanza. No podemos perder la esperanza de que 2 partes, o sea, de que se va a avanzar en el trabajo con las personas vulnerables y de que tenemos y debemos que defender los derechos humanos de estas personas, poniéndolas en el centro,
pero tampoco perder la esperanza como cristianos protestantes de que se puede avanzar, de que se puede conseguir, que lleva tiempo, es verdad, son países con tradición protestante, no católica, y eso influye mucho. Pero bueno, fue como un ánimo, ¿no? De decir, venga, tenemos que seguir luchando, tenemos entidades y diaconías y países de referencia, se puede hacer. Y mientras tanto, lo que vayamos haciendo con orgullo, con la cabeza muy alta, porque hacemos un buen trabajo todas las entidades protestantes evangélicas en España, y que bueno, tenemos que seguir trabajando porque hay mucho por hacer, pero con esperanza, que era el lema. Y con esperanza y con atrevimiento me permito hacer una propuesta para la agenda futura de Diaconía España, si me permiten, la confianza que tenemos, y es que, ¿por qué no? Algún día, pues que Diaconía España sea anfitriona de un encuentro anual de este tipo de Eurodiaconía. ¿Por qué no? Y por qué no conseguir también que aquí en España las autoridades le den la importancia y la relevancia que tiene pues el trabajo que hacen las diaconías en Europa, pero también la labor que realiza Diaconía España y bueno, el impacto que tiene su trabajo de Eurodiaconía en España en la acción social y en la ayuda, la asistencia a las personas más vulnerables. Queda ahí como una sugerencia de actualidad. Vale, bueno, es verdad que eso no lo deciden cada diaconía, porque al año que viene me parece que va a ser en Eslovenia y al siguiente ya está decidido que es en Francia, se van acercando. Pero bueno. Pero la candidatura se puede presentar ahí en algún momento. Exacto. Hombre, tenemos un representante ahora español, Alfredo Abad, en la Junta Directiva, que se votó y se aprobó en esta... Buen amigo, Alfredo. Un español, exactamente. Entonces, bueno, creo que sí. Evidentemente, cada vez van viendo cómo el trabajo social en España avanza y cómo, bueno, va cogiendo fuerza. Entonces, de la misma manera que hemos hecho y hemos ya hospedado aquí otras reuniones de estas que decía de trabajo por colectivos, pues sí, claro, en algún momento esto va a venir. Pues ya nos acreditamos como prensa para esa próxima cita en España, cuando Dios quiera, y por cuando supuesto. pues Eurodiaconía lo considere oportuno, hacer esa asamblea general y esa reunión anual aquí en España. Conchi Rodríguez, directora general de Diaconía España, muchísimas gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por el trabajo magnífico que estás haciendo todo el equipo de Diaconía España, personal y voluntarios. Pues gracias por ese trabajo maravilloso y que se nos bendiga mucho y hasta la próxima ocasión. Muchas gracias, Jorge, a ti por la oportunidad y contar con nosotros. Gracias, un placer. Un abrazo, chao.